Nuestro trabajo de investigación se titula Revitalización lingüística de la lengua indígena Wayanaki a través de narrativas, y la pregunta que guía nuestro proyecto dice así: ¿de qué manera es posible potenciar proyectos de revitalización de la lengua indígena Wayanaki a través de narrativas? Como estudiantes de la licenciatura, hemos constatado la importancia que ejercen las políticas lingüísticas en la educación y en el desarrollo del país. Colombia se ha caracterizado, como reporta el Ministerio de Cultura, por contar con 65 lenguas que a su vez están en riesgo al disminuir su número de hablantes. Las medidas tomadas por el país para fomentar la enseñanza de las lenguas locales son insuficientes, ya que no tienen los recursos apropiados y no cuentan con profesorado capacitado. Notamos que, pese a estipularse en la Constitución de 1991 que las lenguas indígenas son consideradas lenguas oficiales, proyectos como el Programa Nacional de Bilingüismo han llegado a impulsar la enseñanza de las lenguas modernas por encima de estas. Fandiño y Lugo 2012 denuncian esto como una forma de imposición que responde al imperialismo y que inadvertidamente, como aclara Tomlinson 1991, incentiva un proceso de aculturación. La licenciatura cuenta con trabajos enfocados en comunidades indígenas, en donde se ha evidenciado la importancia de promover la enseñanza de estas con el fin de preservar su patrimonio inmaterial y de velar por la cultura e identidad de sus hablantes. Nuestro proyecto buscará así reconstruir las narrativas de sabedores del Wayuunaiki y de la Guajira Alta, debido a su decreciente número de hablantes, dado el uso potenciado de una lengua vehicular con fines comerciales y la inefectividad en los proyectos de revitalización ya existentes. Este estudio se plantea conocer sus experiencias frente a las propuestas de revitalización, frente al aprendizaje de su lengua y frente a la enseñanza de las lenguas mayoritarias, con el fin de aportar los insumos necesarios para el desarrollo de medidas revitalizadoras. Uno de los conceptos clave en nuestra investigación es la revitalización lingüística. Esta consiste en realizar distintas acciones para expandir los dominios de uso y el número de personas que habla y transmite una lengua en vía de extinción. Dichas acciones pueden ser proyectos, actividades o planeaciones lingüísticas. La vitalidad o pérdida de una lengua se define gracias al fenómeno de contacto entre lenguas, es decir, cuando dos o más lenguas conviven en un mismo territorio y se producen cambios lingüísticos en la sociedad, como el bilingüismo o, en nuestro caso, la hegemonía de una lengua que termina por debilitar la otra hasta que ésta se oficializa como una lengua en peligro de extinción. Según un reportaje realizado por Carla García en el 2019, el Wayuunaiki es una lengua indígena colombiana perteneciente a la familia de las lenguas arawak, específicamente a las lenguas arahuacas septentrionales, que son aquellas lenguas ubicadas en la zona norte del país, a diferencia de las lenguas arahuacas centrales, orientales, meridionales, occidentales y la lengua maguayana. Dentro de las lenguas arahuacas septentrionales encontramos cuatro subdivisiones, que son el grupo interior, el grupo guapillano, el grupo tabana y el grupo caribeño, al cual corresponde la lengua indígena Wayuunaiki. El Wayuunaiki se caracteriza por ser originario de la península de La Guajira, lo cual lo diferencia de otras lenguas septentrionales caribeñas, que no son propias de esta zona del país. De acuerdo con la ubicación geográfica, algunas diferencias gramaticales y de vocabulario, podemos encontrar tres variedades de la lengua indígena Wayuunaiki, que son el Wayuunaiki de la zona alta de La Guajira, el Wayuunaiki de la zona media y el Wayuunaiki de la zona baja de La Guajira. Antonio Bolívar afirma que la narrativa ha resultado ser una herramienta poderosa para entrar en el mundo de los que no tienen voz, especialmente cuando se busca conocer las diferentes dimensiones de la persona. La investigación con uso de narrativas no es solo beneficiosa para el campo del conocimiento en que se use, sino también para la misma persona que la produce, pues con ella es capaz de ordenar la experiencia vivida y apropiarse de ella. Para su obtención, el autor recomienda la entrevista semiestructurada por encima de otras herramientas, pero también reconoce el uso de historias de vida, diarios, notas de campo, discusiones guiadas, grupos focales, etc. Genet, por su parte, sugiere una distinción entre las palabras historia, narrativa y relato, que se usan indistintamente a menudo. Según él, estos tres términos son diferentes, pero pertenecen a los aspectos implicados en una narrativa. La historia es el contenido narrativo o el significado. La narrativa se refiere al significante, discurso o al texto narrativo mismo. Finalmente, el relato se referirá al proceso de compartir la narrativa.
Para abordar la propuesta metodológica de nuestro proyecto de investigación, diseñamos el siguiente diagrama de flujo que nos ayuda a sintetizar la información más relevante. En primer lugar, nuestro punto de partida será el análisis de previas investigaciones narrativas, ya que consideramos que éstas pueden aportarnos información relevante para el corpus de nuestro trabajo. Una vez hayamos explorado el campo de la investigación narrativa, procederemos a la formulación de las preguntas para las entrevistas semiestructuradas. En este punto cabe aclarar que estas preguntas pueden ser tomadas de previas investigaciones o pueden ser creadas por nosotras mismas dependiendo del tipo de información que queramos obtener. El siguiente paso es contactar a miembros de la comunidad indígena Wayuu propia de la zona alta de La Guajira para comentarles de qué trata nuestra investigación y de igual manera solicitarles su participación en el proyecto. Dependiendo de la respuesta que obtengamos de parte de ellos, se definirá el paso a seguir. Si su respuesta es negativa, daremos a conocer la importancia que tiene este proyecto para la revitalización de su lengua materna. Si después de esto la respuesta sigue siendo negativa, no insistiremos más en su participación, pues nuestra intención nunca es incomodarlos. Por otro lado, si deciden colaborar con nuestro proyecto, se procederá a preparar todos los materiales necesarios para dar lugar a las entrevistas. En este punto tenemos que contar con la aprobación de sus miembros para poder estar en contacto con la comunidad. Este paso es de suma importancia, pues no queremos en ningún momento tomar decisiones apresuradas sin el consentimiento de la población. Una vez tengamos el aval de los miembros, analizaremos las posibilidades de ir o no directamente a la comunidad que se localiza en la zona alta de La Guajira. Este paso lo hacemos teniendo en cuenta la situación de emergencia por la cual está atravesando el mundo entero debido a la pandemia. De no ser posible el ingreso directo a la comunidad, las entrevistas se darán a través de vía telefónica, acoplándonos a los horarios de disponibilidad de los participantes de nuestra investigación. Una vez las entrevistas hayan tenido lugar presencial o virtualmente, se procederá a la recopilación de la información obtenida por cada uno de los participantes. La idea en este punto es tener un corpus para hacer un análisis que en su mayoría será de carácter cualitativo, ya que al ser una problemática social nos permite ahondar en profundidad las narrativas aportadas por los indígenas Wayuu. Finalmente, daremos lugar a la presentación de resultados, en donde se mencionarán las conclusiones que obtuvimos del análisis que se hizo a lo largo de la investigación. De esta manera concluye nuestro proyecto de investigación. Desde el cambio que se busca fomentar en la percepción de las lenguas ancestrales, el estudio se interesa en ampliar la literatura existente frente a los procesos de revitalización lingüística para velar por la identidad de estas. Por medio de los aspectos éticos, se planea evitar infligir algún daño a los participantes, hacer que sus voces sean escuchadas para incentivar la preservación de su lengua, permitirles tomar decisiones de forma consciente, siendo informados de todos los procedimientos, motivaciones y consecuencias del estudio, y finalmente ofrecer un trato justo a la comunidad. El consentimiento de los participantes, como defiende Sañudo 2006, les garantiza a su vez el derecho a retirarse de la investigación si así lo desean, y también de participar activamente en el desarrollo y diseño de esta, pudiendo decidir de esta forma qué datos desean que sean presentados y si desean mantenerse en el anonimato. Se conoce de antemano la situación de vulnerabilidad en cuanto a discriminación y violencia bajo la cual esta comunidad se ha visto sometida, por lo que la investigación tendrá que garantizar que la integridad de sus participantes no se vea comprometida.